el verso 1. Vamos a leer del verso 8 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 14. Yo lo leo, sígalo con su vista. Dice: y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y la dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Oremos. Señor, agradecidos estamos que nos permitas acercarnos a tu palabra. Sabemos que tu palabra es palabra de vida. Y a través de tu palabra, Señor, tú hablas a nuestros corazones, redarguyes y transformas nuestras vidas. Hoy queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando, hablando a través de tu palabra, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Todos sabemos que esta historia que vemos aquí se está refiriendo a la situación que estaba viviendo Abraham entre sus dos hijos. Un hijo que tuvo con la sierva de su esposa, que era Sara, llamada Agar, y de la unión que tuvo con ella, tuvo a Ismael. Y ahora en el capítulo 21 vemos que nace Isaac. Y entonces vemos una acción que que primeramente Sara le dice a Abraham. Dice el verso 10, si me acompaña ahí el verso 10, dice: por tanto dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Dice el verso 11: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Pero ¿qué sucede después? Verso 12: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y entonces nosotros tenemos que pensar, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Es una historia que todos sabemos. Cómo Abraham tiene que despedir a su hijo de su presencia, de su casa. ¿Qué tan grave, hablando históricamente, era esta situación para la familia y la vida de Abraham? Pensemos primeramente en cómo se va dando esta historia. Todos lo sabemos, pero simplemente vamos a recordar. ¿Sí? Si nosotros vamos al capítulo 15,
Comencemos desde el capítulo 12, verso 1 y 2 y 3, por favor. Cuando Abraham sale de su tierra y su parentela, la Biblia nos dice que sale de Ur de los Caldeos, en el capítulo 11. Esta salida de Ur de los Caldeos fue con su papá, Taré, y con su sobrino Lot. La razón por la cual Abraham sale de Ur de los Caldeos es porque Dios le había dado una promesa. ¿Cuál es esa promesa? En el capítulo 12, verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Esta palabra había, dice que es algo pasado, ¿verdad? Dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto se lo está diciendo, como nosotros ya lo hemos visto y lo podemos ver en la Biblia, a una familia que estaba destinada al fracaso. Y el fracaso en el sentido de que no podía tener hijos. Era estéril. Y una mujer estéril era sinónimo en la Biblia, si lo vemos así, de donde no hay esperanza. Por lo tanto, tenemos que entender por qué sale Abraham de Ur de los Caldeos. Porque Dios le está dando una promesa. Dice entonces que va a ser de él una nación grande. Significa que Dios le está prometiendo a Abraham hijos y descendencia después de esos hijos. Teniendo en cuenta esto, si vamos al capítulo 15, en el verso 2 dice, verso 1: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Entonces en el verso 2 dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. ¿Qué es lo que tenía presente Abraham? Tenía presente la promesa que Dios le había dado. ¿Qué promesa? Por la cual él salió de Ur. ¿Cuál era? Una nación grande. ¿Sí? Una nación grande. Si nosotros vemos la historia, estábamos leyendo, ¿verdad? Los parientes de Abraham, ahora que en el capítulo 24 vemos cómo Abraham manda a su siervo a buscar un hijo, a buscar esposa para su hijo. Vemos que a través de esa historia, aún esos familiares tienen cierto conocimiento de Jehová, cierto conocimiento, ¿verdad? Por lo tanto, podemos entender que tanto Lot como Abraham, Sara y todos esos familiares, en cierta manera, tenían conocimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham. Por lo tanto, Abraham reacciona de esta manera y le dice: bueno, ¿cómo vas a cumplir eso? El que me va a heredar es mi mayordomo que está en mi casa. Verso 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, en cierta manera, Abraham, en un tono como de reclamo, le está diciendo a Dios que no ha cumplido su promesa acerca de esa nación, hacer de él una nación. Verso 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Entonces Dios le da esa promesa a Abraham de que no va a ser su siervo, sino que Dios le va a dar un hijo a él. Verso 5 dice: y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo:
así será tu descendencia. Verso 6 es un texto muy famoso, conocido, y que debe también de hacernos ver la magnitud de esto que vemos aquí. Dice el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pues la Biblia menciona y nos deja ver a un Abraham que le cree a Dios en este sentido, ¿verdad? Y cuando estábamos meditando, veíamos aquí la fe firme de Abraham en este sentido de creerle a Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 16, vemos una escena conocida también por todos nosotros y que hemos podido darnos cuenta de la situación en la que está el capítulo 16. Dice el verso 1, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te allegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando leímos el capítulo 21, Sara, ¿qué le dice a Abraham? ¿Sabes qué? Ese muchacho, ese hijo tuyo, se está burlando de mi hijo. ¿Y qué dice? Échalo fuera. ¿Y qué hizo Abraham? Dice que le pareció grave. ¿Por qué? Porque era su hijo, ¿no? Pero aquí, Sara le dice: toma a mi sierva. ¿Y qué hizo Abraham? Ahí no le pareció grave la situación, ¿verdad? Dice el verso 4: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Similar, ¿no? Vemos esta escena. Entonces dice el verso 5: entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces esta mujer tiene un hijo con Abraham. Su nombre es Ismael. Todos sabemos que esta situación es una situación difícil, ¿no? Y podemos pensar muchas cosas acerca de qué es lo que la Biblia nos está planteando aquí. En ese tiempo, las criadas o los esclavos eran pertenencia del amo. Así que si lo que está haciendo en realidad Sara no era algo malo ni mal visto en la tierra de ese entonces, en realidad era parte de la costumbre de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Claramente, Abraham y Sara quieren llevar a cabo y cumplir lo que Dios les había prometido. Pero, obviamente, lo están haciendo no de la manera correcta, ni tampoco como Dios quiere, ¿verdad? Entonces, en el verso 16 del capítulo 16, dice lo siguiente. Verso 15, dice: y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Tenía entonces, dice aquí, 86 años, ¿verdad? Era una persona ya mayor. Pero como usted sabe, en la Biblia a veces de un texto a otro pasan años. Y en el capítulo 17, verso 1, dice: era Abraham de edad de 99 años. O sea, habían pasado 13 años aproximadamente.
13 años, y Dios se presenta delante de él y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué podemos ver aquí? Que podemos ver a Dios de qué manera está actuando. Ciertamente nosotros ya sabemos que en Ismael no se iba a cumplir la promesa de Dios. Era un intento humano por cumplir la voluntad de Dios y la promesa de Dios. Pero Dios, ¿de qué manera se ve reflejado aquí? Dios no llegó inmediatamente. ¿O cómo pensamos nosotros que debía de haber obrado Dios aquí? Si Abraham era el hombre de fe que menciona el capítulo 15. Seguramente Dios debía haber actuado de una manera inmediata. Y cuando Sara le ofrece a su sierva, a Abraham, lo lógico sería pensar que Dios aparecería inmediatamente a Abraham y le dijera: no escuches a tu mujer. Porque en el capítulo 21, cuando Sara le dice: expulsa a tu hijo y a la sierva, Sara se lo dice. ¿Y qué vemos después? Abraham dice: no, esto está grave. Pero ¿quién interviene? Dios. ¿Y qué le dice? Escúchala. Dios actúa de diferente manera en ambos casos. Pero aquí lo que estamos viendo, se tardó aproximadamente 13 años para poder hablarle a Abraham una vez más. Lo lógico, vuelvo a insistir, sería que bueno, pues ya la regó Abraham. Entonces, si Dios es el que permite que conciban las mujeres y que queden estériles, pues entonces, Dios, ¿qué hubiera hecho humanamente? Pensándolo humanamente, a lo mejor no hubiera permitido que naciera un hijo con Agar. Pero Dios lo permitió. Está permitiendo estas cosas en la vida de Abraham. Y guardó silencio durante 13 años. Creció el niño, 13 años, imagínense como padre. No sé, nosotros amamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces quiere decir que Abraham convivió 13 años con su hijo. Lo vio crecer. Le enseñó cosas. ¿Cuánto cree que amaba a Ismael? Muchísimo. Porque era su primer hijo. Dios guardó silencio y permitió que el niño creciera. 13 años después, Dios se presenta y le dice lo siguiente: yo soy el Dios Todopoderoso, en el capítulo 17, verso 1. Verso 2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios, ¿qué dice? Está haciendo un pacto con él y le vuelve a decir que le va a multiplicar. Verso 3: entonces Abraham se postró sobre sus rostros y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y seréis padre de muchedumbre de gente. Imagínense lo que estaba sintiendo Abraham cuando Dios estaba diciendo esto. Verso 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Yo me pongo a pensar, cuando Dios estaba diciendo estas palabras, ¿qué es lo que podría estar pensando Abraham? Tú vas a ser padre de muchedumbre de gente. Entonces, en su mente de Abraham, ¿quién estaba? Ismael. O sea, durante 13 años, Abraham pensó que lo que hizo estaba correcto, que lo que hizo estaba bien.
que lo que hizo estaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, hermanos, nosotros tenemos ciertos pensamientos, ¿como cuáles? No, es que si Dios no quisiera que fuera, no hubiera pasado. A veces pensamos así. Entonces, la segunda parte de ese pensamiento es, si ya pasó y Dios lo permitió, entonces quiere decir que eso está conforme a su voluntad. ¿No a veces llegamos a pensar así? No, es que si Dios no hubiera querido, no lo hubiera permitido. ¿Y qué vemos en la Biblia? ¿Qué vemos aquí? Abraham actuando arbitrariamente conforme a su pensamiento, Sara actuando conforme a su propio pensamiento, planean, ejecutan, llevan a cabo, se lleva a cabo todo lo que planearon. ¿Y qué es lo que podrían haber pensado? Esto está conforme a la voluntad de Dios. Porque si no hubiera sido así, inmediatamente Dios hubiera actuado, hubiera dicho, no. O esta mujer hubiera quedado estéril. Pero como si Dios lo permitió, entonces sí está conforme a su voluntad. Y Dios entonces se presenta y le dice, voy a hacer una nación grande de ti, te voy a multiplicar, serás padre de multitudes. Entonces yo me imagino a Abraham diciendo, sí, ¿en quién? En Ismael. Verso 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Verso 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Wow. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es lo que estaba pensando Abraham? ¿En quién? Seguramente en Ismael. ¿Por qué? Porque si saltamos un poquito hasta el verso 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años te ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, ¿qué? Viva delante de ti. ¿Cuál era el pensamiento de Abraham? Sí, Señor, yo sé que sí, pero sí se da cuenta que aunque Dios le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, todavía Abraham no entendía esas palabras. Porque si las hubiera entendido cuando Dios le dice que lo va a hacer a través de Sara, ¿qué hubiera hecho en vez de reírse? Llorar. Agradecer, o sea, cualquier otra cosa, menos reírse. Entonces tenemos que ver esta situación aquí. Llega el capítulo 17 y saltamos hasta el capítulo 21. ¿Y quién nace? Isaac. ¿Y qué tiene que hacer Abraham con su hijo Ismael? Correrlo, echarlo fuera, expulsarlo de su casa. Vamos al libro de Gálatas, acompáñenme.
Gálatas capítulo 1. En el verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó para la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Verso 8: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, será anatema. 9. Como antes os he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el libro de Gálatas vemos, hermanos, una situación difícil que estaba atravesando toda esa región en las iglesias de Galacia. ¿Qué estaba sucediendo? Estaban, según Pablo, siguiendo otro evangelio. ¿Cuál era ese otro evangelio? Si vamos al capítulo 2, en el verso 2 dice: pero subí según una revelación, y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado ¿a qué? A circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar con nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Entonces, ¿qué estaba pasando? Algunos hermanos, dice que introducidos a escondidas, estaban metiendo otra doctrina, otro evangelio. No es que haya otro evangelio, pero era un evangelio diferente. Esto, el libro de Gálatas, muchos piensan, y yo también concuerdo con eso, que esta es una de las primeras cartas que escribe Pablo. Y esta carta coincide muy cerca con un episodio que vemos en el libro de Hechos capítulo 15. Vamos a Hechos capítulo 15. En el verso 1. Hechos capítulo 15 nos habla acerca de un concilio que hubo. Pablo dice que tuvo que ir a Jerusalén a platicar con los apóstoles. Verso 1 dice: entonces algunos que venían de Judea, Pablo estaba predicando y su iglesia estaba en otra región, ¿sí? No estaba en Judea, estaba en Siria. Entonces de Judea estaban llegando a esa iglesia donde Pablo estaba, en Antioquía, hermanos de Judea. O sea, quiere decir que eran judíos. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, que no pueden ser ¿qué? Salvos. Esto es lo que estaba pasando en el tiempo en que se escribe la carta a los Gálatas. ¿Qué estaba pasando? Los judíos estaban metiendo esta doctrina o este evangelio para que los hermanos, diciendo que la salvación no es a través de la fe en Cristo Jesús, sino es a través de las obras. No es a través de la fe en Cristo, sino es a través de que te circuncides. Dios no pagó por completo la salvación. En Él no se perfeccionó la salvación, sino que tienes que hacer algo para ser salvo.
Ese era el evangelio que se estaba predicando en ese tiempo, que se estaba metiendo a la iglesia. La salvación que no es por fe, sino es por obras, a través de las obras. Y te tienes que circuncidar para ser salvo. Y tienes que celebrar las fiestas para ser salvo. Y tienes que hacer esto para ser salvo. La Biblia dice que Cristo Jesús, a través de la fe en Cristo, somos justificados. Regresemos al libro de Gálatas. En el capítulo 2, en el verso 15, entonces Pablo, ¿qué dice? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice, hermano? Nadie será justificado. Prueba de ello lo tenemos en el capítulo 3. ¿Quién? Capítulo 3, verso 6. Nosotros lo leímos en el libro de Génesis. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por quién? Por justicia. Entonces Abraham, dice el verso 7, sabiendo por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham. Entonces, desde el libro de Génesis, desde la historia de Abraham, ¿qué nos muestra? La salvación por fe. Capítulo 4. Verso 21. Entonces Pablo utiliza una historia que ya vimos. ¿La historia de quién? Sara y Abraham. Muy bien. Y ya la leímos. Y ya sabemos qué sucedió. Entonces, vamos a ver, verso 21. Dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Entonces aquí Pablo está tomando esa historia y está haciendo una alegoría, ¿sí? Está tomando esa historia, está tomando esos personajes y les está dando un nombre y lo que para él simboliza. Verso 23. Pero el de la esclava, ¿cómo se llama el de la esclava? Ismael. Nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces, ¿qué dice acerca de Ismael? Ismael nació según ¿qué? La carne. ¿La qué, hermanos? La carne. La carne. ¿Qué estaba actuando en la vida de Abraham en ese momento? Su carne. Y cuando hablamos de la carne, aquí en el capítulo 5 mismo de Gálatas, menciona y dice, verso 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? La carne no hereda el reino de los cielos. La carne. A ver, vamos a ver qué dice el libro de Romanos en el capítulo 8 acerca de la carne.
verso 6. Pero el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, todo lo que nace de la carne, todo, absolutamente todo lo que sale de la carne, de la persona, de la naturaleza del hombre, es, ¿qué dice? Enemistad. ¿Qué significa enemistad? Ir en contra. Ir en contra, enemigo. ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Todo lo que es nacido de la carne no proviene de Dios, sino proviene, hermanos, de la persona. Y lo que impulsa la carne a hacer al hombre es hacer su propia voluntad. La carne nunca va a poder someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hizo Abraham y Sara? No esperaron el tiempo de Dios. No esperaron a que Dios cumpliera su promesa. ¿Ellos qué hicieron? Planearon, ejecutaron, llevaron a cabo sus planes. ¿Para qué? Para que se cumpliera esa promesa y esa palabra de Dios. El hombre, su carne, actuando totalmente en ellos. ¿Reflejando qué? Lo que menciona aquí. Es evidente. La carne no se somete a la voluntad de Dios. No vive. Dice que no puede. O sea, si no puede, ¿qué significa eso? Es imposible. A ver, vamos a ver lo que dice el libro de Primera de Juan. Busque Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 15. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Pero todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Cuando actuamos en nuestra carne, todas las cosas que hacemos conforme a la carne provienen de quién? Del mundo. Del mundo. Es, ¿cómo llamar esto? Es nuestra vieja naturaleza. Es la forma en que nosotros vivíamos antes. Esa es la carne. Si regresamos al libro de Gálatas, capítulo 4. Entonces, Isaac, ¿qué representa? Isaac para Pablo, ¿qué representa? Perdón, Ismael, ¿qué representa? La carne. Y entonces Isaac representa ¿qué? La promesa. Dice el verso 24. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene de Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es que Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con su hijo, está ¿en qué?
en esclavitud. Mas la Jerusalén, fíjese lo que menciona aquí, de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Verso 27, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Verso 28. Así que, hermanos, miren lo que menciona aquí. Nosotros, como Isaac, ¿qué somos? Hijos de la promesa. Entonces Isaac representa ¿a quién? A la iglesia. A todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Sí, no? ¿Qué vemos en el capítulo 21? ¿Qué hacía Ismael con Isaac? Se burlaba. Pero también, si usted recuerda, ¿qué hacía Agar cuando concibió de Abraham? ¿Despreciaba a quién? A Sara. ¿Qué es esto? ¿Qué vemos aquí? Lo que menciona el capítulo 5. Capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Entonces, ¿qué hay? ¿Qué representa Agar? ¿Qué representa Sara? ¿Qué representa Ismael? ¿Y qué representa Isaac? Esa lucha entre la carne y el Espíritu. ¿Qué es lo que vemos en la vida real de Abraham? Una lucha. ¿Qué lucha? Esta lucha. Querer vivir, agradar a Dios en base a su concepto, a sus ideas, conforme a su plan, conforme a lo que él quería, totalmente alejado de la voluntad de Dios. Todos los días nosotros tenemos una lucha. ¿Entre qué? Entre la carne y el Espíritu. Queremos seguir a Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Según nuestro pensamiento. ¿Cómo lo hacemos? Según nuestro parecer. ¿Cómo lo hacemos? Según lo que hacen los demás. Y así queremos seguir a Dios, y así queremos agradar a Dios, pero la carne no puede agradar a Dios. Entonces, Abraham y Sara estaban actuando totalmente en su carne. ¿Cuánto tiempo Dios les permitió vivir así? 13 años. Ellos pensando que, viviendo en contra inclusive de la voluntad de Dios, ellos pensaban que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Pero se dieron cuenta que no era así. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Vamos al capítulo 4 de Gálatas y seguimos leyendo en el verso 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de ¿quién? De la libre. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Lo que hizo Abraham. ¿Por qué? Porque cuando hacemos las cosas para Dios y tenemos toda la intención bien padre de hacer las cosas para Dios, pero no es su voluntad, ¿cómo nos cuesta trabajo reconocer que esa no era la voluntad de Dios? ¿Usted cree que no le dolió en el alma a Abraham despedir a Ismael? ¿Qué tanto, hermanos? Piénselo, porque convivió con él 13 años y lo amó como si fuera su hijo y como si fuera el hijo de la promesa, ¿o no? Pero ya cuando Dios interviene y le dice lo que dice
dice Sara, hazlo. Porque Ismael no heredará con Isaac. Entonces, ¿qué significa eso? A veces lo que tenemos que expulsar y sacar está tan arraigado, tan metido en nosotros, que nació de nosotros como si fuera ese hijo de Ismael, que se nos hace muy difícil quitar. ¿Qué es? La carne. Nuestros deseos, pensamientos, sueños. ¿Y cuál es el evangelio que hoy se maneja, hermano? Tristemente. Tú persigues tus sueños porque Dios te los va a dar. Tú persigues tus anhelos, lo que Dios te prometió, y siempre todo va guiado a la prosperidad. Yo pregunto, ¿Dios va a darnos nuestro sueño? No. Dios va a permitir que tú, como Abraham, pienses que tus sueños son lo mejor que te puede pasar. Que tus anhelos, tu voluntad, lo que tú planeaste se lleve a cabo y digas, no, pues es que si Dios no estuviera de acuerdo conmigo, entonces no hubiera permitido todo esto. ¿Ah? Pero llega un momento, a través de la palabra, donde Dios te dice, eso que estás haciendo, esa vida que estás llevando, la forma en que te estás comportando, está totalmente fuera de mi voluntad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, hermano? Por más que nos duela, echar fuera todo esto. Pensamientos. Nosotros mismos. Ahí mismo en el capítulo 5 de Gálatas, en el verso 24, ¿qué dice? A ver, vamos a leer juntos aquí. Dice la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay que echar fuera la carne, nuestros deseos. La carne no se somete a la voluntad de Dios, hermano. No crea, es imposible, dice la Biblia. ¿Y eso qué refleja? Nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre. ¿Qué quiere nuestro viejo hombre? Gobernarnos. ¿Qué quiere hacer su voluntad? ¿Cómo? Es la voluntad que viene viciado conforme al mundo. Vamos a pensar en dos cosas. Últimas dos cosas y con eso termino. Quiero que vayamos al libro de Efesios. En el capítulo 4, verso 22. Mire lo que menciona aquí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿quién? ¿Qué dice que tenemos que hacer? Despojados. ¿Y qué es despojarse, hermano? Quitarse. ¿Qué es despojar? Esa es la cara. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham. Tus deseos, tus pensamientos, tus anhelos, lo que tú traes del mundo, eso tiene que estar afuera. Échalo fuera. Dice entonces el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está como conforme a qué? A los deseos engañosos. Verso 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestidos de ¿quién? Del nuevo hombre, creado ¿quién? Según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿A quién representa Isaac? A este nuevo hombre. A ver, vamos al libro de Colosenses. Colosenses, capítulo 3. Verso 5. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hacer morir qué?
lo terrenal. ¿Qué es qué? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Qué es? Idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas, que ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos, ¿qué, hermano? Despojado del viejo hombre, ¿con qué? Con sus hechos. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué dice el libro de Gálatas? Nosotros somos hijos de la promesa. ¿Como quién? Como Isaac. Isaac, ¿quién representa? A este nuevo hombre, esta nueva creación de Dios, a los que somos de fe, que hemos crucificado con Cristo, que nuestra carne con sus pasiones y deseos. Hermanos, no sé cómo estamos viviendo. Cada quien de uno de nosotros sabe cómo estamos viviendo delante de Dios. Pero sí tenemos que preguntarnos hoy si realmente nuestra vida es una vida que está siendo guiada por Dios. Y no estamos viviendo una vida en nuestra carne, tratando de seguir a Dios, tratando de agradar a Dios en nuestra carne, conforme a lo que yo pienso que es correcto. ¿Cuántos de nosotros no decimos, pues parece ser que lo que estoy haciendo es suficiente? ¿No le parece eso? A veces decimos, es suficiente con lo que yo estoy haciendo. Pareciera que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios, viviendo una vida de esa manera. ¿Crees que tu vida le agrada a Dios? ¿Cuál es el parámetro? Es la Biblia, la palabra. ¿Estás viviendo como Dios te está diciendo, o prácticamente estás actuando en tu carne, haciendo lo que te place y creyendo inclusive que lo que tú estás haciendo le agrada a Dios? ¿Qué hay que hacer? Hay que morir en la carne. ¿Y saben qué vence a la carne, hermanos? Yo sé que les dije que era el último texto, pero aquí va el último texto. Romanos, ahora sí es el último. Romanos capítulo 8. Verso 13. Verso 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? A través del Espíritu. A través de la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Yo sé que en la Biblia no dice que el Espíritu de Dios estaba actuando en Abraham, ni que lo llevó a actuar de esa manera. Pero yo pregunto, hermanos, viendo esto y el panorama completo, ¿por qué Abraham, amando a su hijo Ismael, teniéndolo 13 años, no sé si a los 13 años nosotros podíamos despedir a alguien? O sea, yo creo que se ponga en ese aspecto. ¿Fue difícil o no? ¿Qué tan difícil? Entonces, ¿cómo fue capaz Abraham de hacer eso? Yo sé que la Biblia no menciona que el Espíritu Santo estaba obrando en Abraham, pero la Biblia nos enseña que es Dios, a través de su Espíritu Santo, llevando a este hombre a que cuando Dios le dijo, échalo fuera, fuera capaz de hacerlo.
dónde nos lleva el Espíritu Santo a nosotros? A la Biblia. ¿Para qué? Para que escuchemos la voz de Dios y cuando Dios nos diga, esto lo tienes que expulsar de ti, lo tienes que echar fuera, esto no es parte de ti, podamos hacerlo realmente. Hermanos, es solamente a través del Espíritu y de la alianza que Él hace en nuestras vidas a través de su palabra. No hay otra forma para que no vivamos conforme a la carne. ¿Oramos? Señor, agradecidos estamos por tu palabra, Señor, el día de hoy. Gracias por mostrarnos, Señor, Padre, y revelarnos a través de tu palabra esta realidad que estamos viviendo cada uno de nosotros. Señor, ¿cuántos estamos actuando, Señor, totalmente guiados por nuestros pensamientos, por nuestra voluntad? Y estamos pensando que estamos bien, que lo que estamos haciendo es correcto, que te agradamos. Pero ayúdanos a darnos cuenta de la realidad y ver claramente las cosas que tenemos que echar de nosotros, la carne que hay en nosotros, los deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, todo el mundo, Señor, todas las cosas de este mundo que vienen hacia nosotros y luchan contra el Espíritu, el que nos lleva a querer agradarte. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos a vencer a través de tu Espíritu Santo, Señor. Sometidos a tu voluntad, siempre. Toma, Señor, nuestras vidas. Descubre a nuestros ojos todas esas cosas que hemos realizado conforme a nuestra carne, conforme a nuestro esfuerzo, pensamientos. Ayúdanos a darnos cuenta. Ayúdanos, Señor. Toma tu iglesia, cada hogar, Señor. Tú puedas obrar en cada vida. Transfórmanos, cámbianos. Arranca de nosotros, Señor Padre, Señor, esos deseos engañosos, esa vieja naturaleza, ese viejo hombre de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.